Bueno, vamos a explicar un ejercicio de la matriz insumo-producto. Le vamos a dejar el enunciado del ejercicio en la descripción del video. Bueno, lo que yo les recomiendo es que una vez que tengan el enunciado de la matriz, lo puedan leer completamente una vez y después puedan ir identificando las distintas cosas que le va diciendo en el enunciado y lo pueden ir ubicando para después ir completando los datos que nos faltan. En este primer caso, bueno, ustedes tienen el enunciado en el archivo de la descripción y lo vamos a ir resolviendo. La primera parte dice que el sector primario produce solamente trigo utilizando como insumo 500 de semillas del propio sector. Acá vamos a ver que cuando lo completamos al cuadro, para la derecha se va a registrar las ventas. El sector primario vende al sector primario, al sector secundario y al sector terciario. En cambio, para abajo se va a hacer las compras. El sector primario le compra al sector primario, el sector secundario le compra al sector primario y así. Entonces dice que el sector primario le utiliza, es lo mismo, sinónimos, 500 del propio sector. El sector primario le compra al sector primario 500 de semillas. Utiliza también 400 de fertilizantes que le compra al sector secundario. El sector primario le compra al sector secundario 400 de fertilizantes. Y también realiza pagos al sector servicios, que no sabemos cuánto es porque no nos dice. Tiene un valor agregado, fíjense que no nos da otros datos, ya directamente nos da el total de valor agregado, que dice por un total de 5.000. Y ahí nos especifica que son 3.000 en conceptos de factor trabajo, que serían los salarios, y el resto de superávit de explotación, que serían 2.000. ¿Por qué serían 2.000? Porque la suma entre salarios y superávit de explotación nos tiene que dar el valor agregado. Después dice que acá no podemos determinar todavía el total del valor bruto de producción del sector primario porque no sabemos cuánto le paga de servicios al sector terciario. Entonces no podemos determinar el valor de total de insumos para saber el total del valor bruto de producción. Pero nos da el dato de que se vende de este total de producción del sector primario un 20% del trigo a los consumidores finales, que va a ir acá. Y el resto lo vende a una panificadora, que en este caso va a representar al sector secundario, que esta compra por 700 a un fabricante de levaduras, que sería otro sector secundario. 700. Y bolsas de plásticos. También paga servicios al sector secundario, va a haber otro pago acá, que es igual que acá, que no sabemos, y siendo esos sus insumos. El pan, que es lo que va a producir esta panificadora, dice que se produce agregando un valor de 5.500 por factor trabajo. Entonces de salarios va a ser 5.500. Y en conceptos de superávit, 4.500. Les pueden dar el valor total y desagregar o les pueden dar individual y ustedes tienen que saber que la suma va a ser el total del valor agregado. Que van a ser 10.000. Bueno, acá tampoco podemos saber el total porque nos falta el dato de estos. Pero a medida que vamos leyendo el enunciado podemos ir determinando los demás valores, ubicando y una vez sabiendo los demás totales podemos volver y completar esos espacios que nos quedaron en blancos. Ahora nos dice que el sector terciario vende sus servicios cobrándole, el sector terciario vende a sus servicios cobrándole 1.100 al sector primario y otra cantidad igual al sector secundario. Bueno, hagamos un stop ahí y veamos. Acá podemos decir que cuánto es el total de insumos. Nos queda 2.000.
Y acá podemos sacar el total. Estos 2.000 que están acá, los tenemos que sumar con estos 5.000 y va a ser el total del valor bruto de producción. Y nos va a dar los 7.000 de valor bruto de producción de este sector. Ahora, si volvemos al texto, nos decía que de este total de trigo que produce, vende un 20% al público consumidor. Entonces, este 20% es 1.400. Como sabemos, como sabrán al estudiar la matriz de insumo-producto, los totales de los valores brutos de producción en cada fila de cada sector nos van a dar igual a los totales de cada sector del valor de producción acá. Entonces, si sabemos que el total del valor bruto de producción del sector primario son 7.000, acá va a ir 7.000. Después dice que, bueno, quedamos en que el sector terciario vende sus servicios cobrándole 1.100 al sector primario y otra cantidad igual al sector industrial. Ahora, también sabemos que, bueno, este sector no produce bienes de capital, entonces el total de la demanda de bienes finales va a ser 1.400. Ahí tenemos el total del valor bruto de producción y el total de demanda de bienes finales. Nos falta el total de la demanda de bienes intermedios. Para eso lo que vamos a hacer es los 7.000 menos los 1.400 nos va a dar los 5.600 del total de ventas intermedias. Esto se va a distribuir acá, pero sabemos que tenemos 500 ya acá dentro de eso. Nos va a decir en este sector que solo el sector secundario le cobra los 1.100 al sector primario y al sector secundario y utiliza 600 de insumos de su propio sector terciario con sector terciario, y 500 que le adquieren al sector secundario. Como acá no nos dice que adquieren nada al sector primario, acá no va nada. Al sector primario no le vende nada al sector terciario, el sector terciario no le compra nada al sector primario. Entonces ahí no va nada. Entonces el resto, para llegar a este número, el resto va a ir acá, que era lo que le vendía a la panificadora el sector primario, que serían 5.100. Ahí nos queda el primer sector. Acá podemos sacar el total de insumos, que nos queda 6.900, 900. Y podemos sacar el valor bruto de producción también, sumando el total de insumos de este sector más el valor bruto de producción de este sector. Nos queda 16.900. Como hicimos en el primer sector, el valor bruto de producción va a ser el mismo. Del sector terciario nos dice que además de usar 600 de insumo propio del propio sector y 500 que le adquieren al sector secundario, realiza ventas finales de 1.000. Acá vemos el renglón del sector terciario, ventas de bienes finales por 1.000, que van a ser de consumo. Y dice que su valor agregado del sector terciario se descompone en partes iguales entre salarios y superávit de explotación. El pan del sector que produce el sector secundario se destina al consumo. Va a ir todo acá al consumo, entonces no se van a producir bienes de capital. Y bueno, construimos la matriz. Acá ya podemos determinar, fíjense que nos dice que se determinaba, se dividía en partes iguales salario y superávit, pero no tenemos el valor agregado. En este caso lo podemos sacar. Acá completamos, habíamos llegado primero al valor bruto de producción en las columnas, pero acá podemos llegar al valor bruto de producción de la fila del sector terciario. Entonces vamos a hacer las sumas. Vamos a completar con los datos. Acá nos falta el dato que es el pan que vendían para el consumo.
Acá podemos 2.800 es el total de demanda de bienes intermedios del sector terciario, más los 1.000 de demanda de bienes finales, nos va a quedar 3.800 de valor bruto de producción. Ese valor bruto de producción también va a ser el mismo acá. Y ahí podemos determinar, teniendo esta suma que van a ser 1.100 de total de insumos, podemos determinar el valor agregado, haciendo el valor bruto de producción menos el total de insumos y sabemos que nos va a dar el valor agregado, que en este caso son 2.700. Como nos decía que se dividía en partes iguales, va a ser 1.350 y 1.350, correspondiente a salarios y superávit de explotación del sector terciario. Acá nos vamos a dar cuenta al completar la matriz que el total, la suma de los totales de la demanda de bienes intermedios nos va a dar igual que la suma verticalmente y horizontalmente, que son 10.000. Bien, ahora nos decía que el total de pan se destina al consumo. Sabemos que tenemos 16.900. ¿Cuánto nos queda de demanda de bienes finales? Va a ser la resta entre los 16.900 y el total de demanda de bienes intermedios, que va a ser 15.300. Ese va a ser el total de pan que se va a vender al público consumidor. Bien, ahí terminamos de completar los datos. Ahora, para terminar con los datos finales, vamos a sumar los valores agregados de cada sector, que va a ir el total acá, porque el valor de la suma, el resultado de la suma de los valores agregados de cada sector va a ser igual a la suma de la demanda de bienes finales total de cada uno de los sectores. Si acá sumamos estos valores, 1.400 más 15.300 más 1.000 nos va a dar 17.700. Si acá sumamos 5.000 más 10.000 más 2.700 nos da esos 17.700, que es el valor del producto. Ahora, los totales, como tenemos los mismos valores horizontalmente y verticalmente, nos va a dar igual el valor total de la economía, que en este caso sería 27.700. Fíjense los valores que que nos tienen que dar igual para corroborar horizontalmente y verticalmente. Eso pueden ir controlando para que les dé los distintos totales y corroborar que lo hayan hecho bien. Y ese fue el primer ejercicio. Ahora vamos a hacer el segundo. Bueno, pasamos a resolver el segundo ejercicio de la matriz, que también va a estar en el archivo de la descripción. Los invito a que lo lean, lo intenten hacer y después, cuando no les sale algo o para corroborar si lo hicieron bien, lo verifiquen con el video. Bueno, el segundo ejercicio dice: el sector primario utiliza como insumos 400 que compra al mismo sector. Vamos a recordar que el sector primario para allá, horizontalmente para la derecha, se anota las ventas y para abajo se anotan las compras. Entonces el sector primario le vende o el sector primario le compra al mismo sector 400 de insumos. También dice que compra asesoramiento al sector terciario, que no nos dice cuánto, así que no sabremos por ahora. Y nada más. Dice que paga salarios por 200 y superávit de explotación por 300. Todo esto quedó medio desactualizado, pero bueno, agréganle un par de ceros. Bueno, 300. Dice que vende, bueno, acá podemos sacar el valor agregado, que van a ser 500, y el valor bruto de producción todavía no lo sabemos porque no sabemos el total de insumos. Dice que vende el 30% de su producción como insumos al sector secundario y el resto al público consumidor.
Después dice que pasamos al segundo sector, el sector secundario. Dice que compra insumos solamente el 30% de la producción del sector primario, que es lo que nos nombró anteriormente, que no sabemos porque no sabemos el total acá. Solamente eso. Dice que paga salarios y superávit de explotación en partes iguales. Tampoco sabemos porque no sabemos cuánto es el valor agregado. Y dice que vende toda su producción, o sea, el total de valor bruto de producción, toda su producción al consumo, al público consumidor. Ahora pasamos al sector terciario, que vende sus servicios al sector primario cobrándole 100. Solamente no utiliza insumos, entonces acá no va a haber nada. Acá el total de insumos va a ser 0. No realiza ventas finales. Acá no realiza ventas finales, va a ser 0. Acá el total va a ser. Y no paga salarios. O sea, acá nada. Solo vamos a tener superávit de explotación. Dice que el valor bruto de producción de toda la economía sea el total acá, el total que hicimos hoy acá abajo, el total del valor bruto de los valores brutos de producción va a ser 3.200. Nos da ese dato. Después acá vamos a tener otro total y acá vamos a tener el total de los insumos. Bien. Ahora con estos datos vamos a resolver. Si tendríamos que ver, lo último que nos nombró es que no paga salarios, pero nos quedaría el cuánto paga de superávit de explotación. Podemos ver que el sector terciario solamente tenía la venta al sector primario. Entonces, el total de la demanda de bienes intermedios van a ser esos 100 de ese sector. Al no realizar ventas finales, el valor bruto de producción de este sector van a ser 100, lo que nos va a coincidir con el valor bruto de producción de esta columna. Entonces, sabemos que el total de insumos es 0, va a ser el total de valor agregado, los 100, porque 100 menos 0 nos queda 100 de valor agregado, y al no pagar salarios, nos va a quedar todo para superávit de explotación. Acá pueden ver que esto más esto nos da los 100 y este 100 más 0 nos queda el 100 de valor bruto de producción. Acá nos decía también que, acá tampoco nada. Bueno, acá también podemos sacar cuánto es el valor bruto de producción del sector primario, porque sabemos que solo ocupaba 400 de ese sector, más el asesoramiento del sector terciario, que nos va a quedar un total de insumos de 500, más los 500 del valor agregado, nos va a quedar 1000 de valor bruto de producción. Lo que sabemos que acá también va a ser 1000. Al tener este total, que sabemos que era la suma de estos 3 valores agregados y de estos 3 valores agregados, podemos sacar cuánto es el total de valor agregado del sector secundario, haciendo 3.200 menos 1.100, que nos queda 2.100. Como el sector secundario no tiene ventas de demanda de bienes intermedios, va a ser todo el total, acá sería 0, va a ser todo el total de demanda de bienes finales, estos 2.100. Y decía que se vendía el total al público consumidor, entonces de capital no va a haber nada y van a ser los 2.100 todos del público consumidor. Ahora, sabiendo que el total del valor bruto de producción del sector primario son los 1000, sabíamos, según el enunciado, que el 30% se vendía al sector secundario. Entonces el 30% de 1000 son 300, que va a ser lo que se le vende al sector secundario. 400 más 300 nos queda 700, que es el total de la demanda de bienes intermedios del sector primario. Y también decía que el resto se vendía al público consumidor.
En este caso tenemos los totales, nos dan 1000, entonces 1000 menos 700 nos queda el 300 que va a ser el total de la demanda de bienes finales. Como se vendía al público consumidor, van a ir aquí los 300. Y ahora podemos pasar a completar la suma de los totales. Bien, acá me faltó del sector secundario, que era, bueno, acá era, acá quedan los 300. Volviendo. Antes de hacer la suma de los totales, vamos a completar la parte de salarios y superávit de explotación del sector secundario, que nos decía que paga en partes iguales. Sabemos que el valor agregado va a ser los 2100 menos los 300. Y eso se divide en partes iguales entre salarios y superávit de explotación. Bien, ahora sí podemos completar los totales. Fíjense, otra vez corroboramos que horizontalmente y verticalmente nos tiene que dar lo mismo. 500 más 300 nos da 800. Y 700 más 100 nos da 800. Ahora vamos a hacer la suma de los valores agregados. 500 más 1800 más 1000 nos da 2400. Y 2100 más 300, más 0 en este caso, nos da 2400. Y ahí nos queda por completada la matriz de insumo-producto. Nos va a dar el total de la demanda de bienes intermedios de los tres sectores, 800, el valor del producto, 2400, y el valor de la economía total, 3200. Y eso fue todo.